Ok, entonces en este video vamos a hablar de cómo es que se utilizan las distintas reglas para el cálculo de límites. Antes de utilizar las reglas tenemos que recordar de que un límite se puede calcular al evaluar directamente cada función por el valor al que x se está aproximando. Esto no siempre es posible, pero siempre vale la pena hacer nuestro intento. O sea que lo primero que hagamos cuando calculamos límites es intentar sustituir el valor de x dentro de la función, porque si esta función está definida para este valor, entonces el resultado pues va a ser el límite que nosotros estamos buscando. Más adelante vamos a ver límites un poquito más complejos en donde no se pueden resolver únicamente por sustitución. Pero para ilustrar las distintas reglas de los límites vamos a utilizar esa premisa. Entonces, comenzamos con la primera regla que se conoce como la regla de la suma, la cual nos dice de que el límite cuando x se aproxima a c de f de x más g de x es igual a L más M, donde aquí vamos a ponerle esta condición, vamos a ponérsela aquí arriba, donde si L, M, C y K son números reales y el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a M, entonces todas las reglas de los límites van a ser válidas para estas condiciones. Y lo que nos está diciendo aquí la regla de la suma es que si yo tengo un límite de una suma de funciones, entonces el resultado va a ser igual a la suma del límite evaluado en cada función. O sea, L va a ser el límite cuando x tiende a c de f de x y M va a ser el límite cuando x tiende a c de g de x. Y la suma de estos dos límites va a ser mi respuesta. Entonces vamos a utilizarlo, vamos a resolver un ejemplo de esto. Supongamos que nosotros tenemos la función compuesta h de x igual a x al cuadrado más 2x más 1. En este caso, yo puedo decir de que cada uno de los términos dentro de mi función h de x van a ser funciones independientes. Podemos llamarlo a este f de x, a este g de x, a este y de x, digamos. Entonces, si yo quisiera venir y calcular el límite, vamos a ponerlo. El límite cuando x tiende a un número sería, digamos, a 3. Cuando x tiende a 3 de mi función, x al cuadrado más 2x más 1 es lo mismo a que si yo calculara tres límites distintos. Entonces, por ejemplo, este límite lo puedo dividir en tres límites distintos. Vamos a poner esto dentro de paréntesis para decir que el límite está afectando todo. Entonces, ojo, no hay que confundir esto con una propiedad distributiva de la multiplicación, porque mucho ojo, el límite no está multiplicando todo lo que está en el paréntesis, sino que todo lo que está en el paréntesis está siendo afectado por el límite. Es como que si tuviéramos una función, o sea, una función dentro de límite. Entonces, ojo, no es distribución, sino que estamos separando el límite en distintos límites. Entonces tenemos aquí de que esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 cuando x tiende a 3
de 2x más el límite cuando x tiende a 3 de 1. Entonces aquí ya separamos nuestro límite en tres límites distintos y ahora únicamente tengo que calcular el valor de cada uno de los límites. Como les comentaba al inicio del video, lo que podemos hacer aquí es simplemente sustituir. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado se puede volver el límite cuando x tiende a 3, o mejor dicho, bueno, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, esto va a ser igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Vamos a ver el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 3 de 2x es lo mismo que decir 2 por 3, que es igual a 6. El siguiente límite cuando x tiende a 3 de 1, si se recordarán por la regla del límite de la función constante, pues sin importar a qué valor se aproxima x, el valor siempre va a ser igual a la constante, entonces esto va a ser igual a 1. Entonces si nosotros venimos, bueno, ya tenemos el resultado de cada uno de los límites que tenemos aquí arriba, entonces el resultado final se calcula como el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3 va a ser igual a 9. El límite cuando x tiende a 3 de 2x va a ser igual a 6. Y el límite cuando x tiende a 3 de 1 va a ser 1. Y en total esto nos va a dar 16. Entonces la respuesta de nuestro límite original es 16. Y esa es la respuesta para el primer límite, donde utilizamos la regla de la suma de los límites. Vamos a ver la siguiente regla. La siguiente regla nos dice, voy a copiarla aquí. Todo esto es parte del teorema 1 de los límites, ¿verdad? Todas las reglas que estamos viendo ahorita. La segunda regla es la regla de la diferencia. Pues la regla de la diferencia funciona exactamente de la misma manera. Supongamos que tenemos la función, vamos a ver, esta. H de x es igual a x al cuadrado, solo que en vez de más 2x vamos a ponerle un signo negativo aquí, menos 2x más 1. La regla de la diferencia nos dice, si tenemos un límite en el cual las dos funciones se están restando o hay una resta de funciones, entonces el resultado va a ser igual a la resta de los límites de cada función individual, en este caso L menos M. Así que este límite se resuelve exactamente de la misma manera, solo que venimos y restamos en vez de sumar. Entonces comenzamos, vamos a ver. Vamos a empezar calculando el límite que nos están pidiendo. Límite cuando x tiende, vamos a cambiarle el valor de x solo para que sea un poquito distinto. Cuando x tiende podemos usar números negativos también, vamos a decirle menos 5, de x al cuadrado menos 2x más 1. Esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a menos 5 a menos 5 de x al cuadrado menos, mucho ojo porque estamos restando los límites, menos el límite cuando x tiende a menos 5 de 2x más el límite cuando x tiende a menos 5
de 1. Y ya con esto ya podemos evaluar cada uno de los límites. Y luego ya juntarlos, ¿verdad? El límite cuando x tiende a menos 5 de x al cuadrado es lo mismo que decir menos 5 al cuadrado, que es igual a 25. El siguiente límite, que va a ser el límite cuando x tiende a menos 5 de 2x, es lo mismo que decir 2 por menos 5, que es igual a menos 10. Y el límite cuando x tiende a menos 5 de 1, como habíamos dicho anteriormente, este va a ser igual a 1. Y con esto nosotros ya podemos venir y calcular nuestro límite. Tenemos que nuestro grupo de límites es este. Sabemos que el límite cuando x tiende a menos 5 de x al cuadrado es igual a 25. Y el límite cuando x tiende a 2x es igual a menos 10. O sea, sí, menos 10. Y el límite cuando x tiende a menos 5 es 1. Entonces al resolver esto, nosotros tenemos que es lo mismo que decir 25 más 10 más 1, que es igual a 37. No, perdón, 36. Es igual a 36. 25 más 10, 35 más 1, 36. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 5 de x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 36. Y esta es nuestra respuesta. ¿Sí? Ok. Y esto nos lleva a la siguiente regla, que sería la regla del producto. Esta sería la regla número 3. Regla del producto. La regla del producto nos dice de que cuando tenemos un límite, cuando x tiende a una constante, de f de x multiplicado por g de x, entonces el resultado va a ser igual a la multiplicación del límite evaluado en ambas funciones. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente problema. Límite, cuando x tiende a 1, digamos, de dos funciones que se están multiplicando. Digamos, x más 1 por x menos 2. ¿A qué va a ser igual ese límite? Bueno, pues venimos y separamos el límite en dos límites. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. X más 1 va a ser mi primera función. Y todo esto multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de mi segunda función, que sería x más 2. Entonces vengo yo y calculo cada límite individualmente. Vamos a comenzar con el primer límite. Solo permítanme aquí. El primer límite, esto va a ser igual a 1 más 1, que es igual a 2. Vamos a ver el segundo límite. Aquí sería igual a 1 más 2, que esto es igual a 3. Entonces mi multiplicación de límites va a ser igual a, ahorita vamos a calcularlo. Ok, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, quedamos que era 2. Y el límite cuando x tiende a 1 de x más 2, pues va a ser 3. Y esto es igual a 6. Entonces la respuesta de mi límite, que tiene una multiplicación
de funciones va a ser igual a 6. Y esta es mi respuesta. Ok. Esto nos lleva a la siguiente regla de los límites, que sería la regla del cociente. O mejor dicho, perdón, la regla del múltiplo constante antes de la regla del cociente. Ok, veamos la regla del múltiplo constante. La regla del múltiplo constante nos dice que el límite de una constante multiplicada por una función es la constante por el límite de la función. Le hace, si yo tengo un número multiplicando una función cualquiera, entonces mi límite va a ser igual a la constante multiplicado por el límite de la función. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0, digamos, de una constante 4 multiplicado por una función x al cuadrado. Bueno, vamos a utilizar la función que ya teníamos, más 2x más 1. Calcule el límite. Bueno, pues esto es lo mismo a que si yo dijera, vamos a ponerle corchetes para que sea un poquito más claro. Esto es lo mismo a que si yo dijera 4 multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, del problema anterior nosotros ya vimos de que este límite va a ser igual a, ahorita les digo, aquí está, este límite, bueno, pero es que utilizamos 3. Ok, no importa, entonces, este límite va a ser igual a, como ya vimos la regla de los límites de la suma, y sabemos de que el límite de un polinomio puede ser calculado directamente por sustitución, entonces este límite vamos a calcularlo por sustitución. Entonces tenemos de que el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 2x más 1 es igual a decir 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1, que es lo mismo que decir 1. Ya sé que mi límite es igual a 1, entonces esto va a ser igual a 4 multiplicado por 1, que es lo mismo que decir 4. Entonces la respuesta de mi límite va a ser igual a 4. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hice fue evaluar el límite de mi función y multiplicarlo por mi constante 4. Entonces la respuesta de este va a ser igual a 4. Ok. Entonces, mucho ojo en esta parte que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, aquí lo único que hice fue sustituir el 0 dentro de cada uno de mis términos. No tuve que separarlo en la suma de límites. Sin embargo, esto que acabo de hacer aquí es válido. Es válido gracias a la regla número 1 de los límites, que me dice de que el límite de la suma de funciones es igual a la suma de cada uno de los límites de cada una de las funciones. Entonces, por eso es que esta sustitución es válida. ¿Sí? Y así fue como obtuvimos esta respuesta. Vamos a marcarla.
Ok, entonces la siguiente regla que vamos a aprender es la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente, ¿qué nos dice la regla del cociente? Nos dice de que el límite de una división de funciones va a ser igual a el límite, o mejor dicho, a la división del límite de cada una de las funciones. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f de x partido g de x es igual a L partido m. Mucho ojo, siempre y cuando m no sea igual a 0. ¿Por qué? Porque toda división dentro de 0 no está definida para los números reales. Entonces es una respuesta que simplemente no va a existir. Entonces tenemos que tener cuidado de que m no sea igual a 0. ¿Existe el límite? Sí, el límite puede existir, pero esto va a depender de la función con la que estemos trabajando. Eso lo vamos a ver después. Pero ahorita vamos a enfocarnos en un límite que sea fácil de obtener para ilustrar esta regla. Entonces, supongamos que queremos obtener el siguiente límite. Límite cuando x se aproxima o cuando x tiende a menos 2 de la división, vamos a ponerlo así, x más 1 dividido x más 3. ¿Ok? Entonces este límite se puede dividir en dos límites. Esta división entonces va a tomar la forma, vamos a ver, toma una forma de fracción y va a ser el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 1 dividido el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 3. Y podemos calcular cada uno de estos límites individualmente. Tenemos de que el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 1 de x más 1 va a ser igual a menos 2 más 1, que es igual a menos 1. Y tenemos el otro límite, que es el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 3. Pues ese va a ser igual a menos 2 más 3, que es igual a 1. Entonces, mi límite total va a ser igual a menos 1 dividido 1, que es lo mismo que decir menos 1. Y esta sería mi respuesta. Ok, vamos a pasar a la siguiente regla, que sería es la última regla, que sería la regla número 6, que sería la regla de la potencia. Vamos a copiarla. Aquí. Y nos dice, si R y S son enteros sin factores comunes y S no es igual a 0, eso es por lo mismo de la división dentro de 0 que no está definido para los números reales. Aquí sí S no puede ser igual a 0. Entonces el límite cuando x tiende a c de f de x elevado a la r partido s es igual a L elevado a la r partido s. En pocas palabras, el límite cuando x tiende a c de una función elevada a una potencia es igual al límite de la función y el resultado de eso elevado a la potencia dada.
Supongamos que tenemos el siguiente límite. Vamos a ver, límite. Cuando x tiende a 1, de 8x, o vamos a ponerle 2x elevado a la 2 tercios. Ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula ese límite? Pues calculamos el límite de 2x y elevamos la respuesta a la 2 tercios. Entonces esto va a ser igual a, vamos a encerrarlo en corcheas, el límite cuando x tiende a 1 de 2x, y todo esto elevado a la 2 tercios. Y ahí está. Entonces simplemente venimos, calculamos el límite de 2x, que va a ser igual a, vamos a ver, el límite cuando x tiende a 1 de 2x, pues es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Ya sé que mi límite es igual a 2, entonces retomamos el límite que teníamos anteriormente y decimos que el límite cuando x tiende a 1 de 2x a la 2 tercios es igual a 2 elevado a la 2 tercios. Y esa sería nuestra respuesta. O, si quisiéramos simplificarlo, es lo mismo que decir 4 elevado a la 1 tercio, que es lo mismo que decir la raíz cúbica, vamos a ponerlo así, por las reglas de los radicales, o la regla de las potencias, raíz cúbica de 4. Y esa sería nuestra respuesta. Y básicamente de esto es de lo que se tratan las reglas. Realmente todos estos límites que acabo de calcular se pueden resolver al sustituir directamente x por el valor al que x se está aproximando. Sin embargo, estas reglas de los límites nos ayudan a comprobar o nos explican por qué hasta cierto punto, o nos explican hasta cierto punto por qué es que funciona venir y simplemente sustituir los valores de x dentro de la función.